Funciones. Una función es un conjunto de instrucciones que se agrupan para realizar una tarea concreta y que se pueden reutilizar fácilmente, como lo vimos en el anterior video, en el que definimos función. Argumentos. Pasemos a definir en qué consisten los argumentos en una función. Función a la que de ahora en adelante nos referiremos con el nombre de función, ya que, de ese modo, es como se la declara en JavaScript. Los argumentos son muy importantes y fáciles de entender. Pues ahora te los explico. Ya vimos en el anterior video que función nos ayuda a guardar el procedimiento de cuántas operaciones matemáticas se quieran o deseen realizar para obtener un resultado, pues, para hacer ese procedimiento de operaciones matemáticas, se necesitan los números de los cuales queremos obtener el resultado. Esos números solo se nos pueden facilitar en cuanto alguna situación muy concreta lo requiera. Es para este caso que se usan los argumentos, que le brindan al proceso matemático guardado en la función, los números necesarios para que nos brinde un resultado. La forma más sencilla de usar función, suele ser, cuando no necesita ninguna información, para producir sus resultados. Con ninguna información, nos referimos al hecho de que, no le pasamos ningún dato llamado argumento, dentro de los paréntesis. Como lo vimos en el anterior video. Al declarar una función, los argumentos se indican dentro de los paréntesis, que van después del nombre de la función, y cada argumento se separa del resto de argumentos, con una coma. Estos argumentos son simple y llanamente variables, así que funcionan de la misma forma que lo hace una variable. Ya que a cada argumento le tenemos que dar un nombre, y dicho argumento almacenará un dato. Pero al contrario de una variable común y corriente, que se puede declarar, con, o, sin la palabra reservada var, los argumentos, siempre se declaran sin la palabra reservada var. Pasemos a ver, cómo especificar el dato, que almacenarán los argumentos. Al momento de invocar, o, hacer el llamado a la función, el dato que almacenarán los argumentos, va justo dentro de la zona de paréntesis, después del nombre de dicha función, que hace el llamado. Este dato, a su vez, se debe anotar, de forma similar, a como se declaró dicho argumento. Respetando el orden, en cuanto a primer lugar, segundo lugar, etc., en que fue declarado cada argumento. De mismo modo, que se usan comas para separar un dato del otro. Resumiendo sobre, en qué consisten los argumentos, tenemos que, en una función, se debe indicar cuántos argumentos necesita, y cuál es el nombre de cada argumento. Además, al hacer el llamado, o, al invocar la función, se deben incluir los valores, que se le van a pasar a los argumentos, que fueron creados al declarar la función. Veamos el uso de argumentos, en el ejemplo que tenemos en pantalla. Función, debe indicar que necesita dos argumentos, correspondientes a los dos números que tiene que sumar. Analicemos la primera línea de código. Función, suma y muestra, y entre paréntesis, primer número, coma, segundo número. En esta línea de código, hemos creado, o, declarado una función, a la que le hemos dado el nombre de, suma y muestra. Que contiene dos argumentos dentro de los paréntesis. Los argumentos serían, primer número, y segundo número. Ahora pasemos a definir, el proceso matemático, que esta función hará, siempre que la llamemos, o, invoquemos. A continuación, para utilizar el valor de los argumentos, dentro de función, se debe emplear el mismo nombre con el que se definieron los argumentos. Colocamos entre llaves, var, resultado, igual, primer, número, más, segundo, número. Alert, y entre paréntesis, apertura de comillas, el resultado es, cierre de comillas, más, resultado. Ahora que estamos dentro de función, el valor de la variable primer número, será igual, al primer valor, que se le pase en los paréntesis de la invocación de función. Y el valor de la variable, segundo número, será igual al segundo valor, que se le pasa. Para pasar valores a los argumentos, primer número, y segundo número, estos se deben incluir, dentro de los paréntesis utilizados, al llamar, o al hacer la invocación de función. Lo que hemos hecho hasta este momento, ha sido crear una función, que almacena, el proceso matemático que le hemos indicado. En este ejemplo, por fines educativos, hemos almacenado, una simple y llana suma. Pero puede ser cualquier proceso matemático que nosotros deseemos. Ahora trabajaremos, por fuera de función. Empecemos por declarar, dos nuevas variables. Var, número, 1, igual, 3. Var, número, 2, igual, 5.
Con estas variables, hemos especificado dos valores. En realidad, en el siguiente paso, asimilaremos estas dos variables. Y esos dos valores, son los que haremos, que tomen los argumentos de función. Siguiendo con el código, ahora haremos la llamada, a función. Suma y muestra, y entre paréntesis, número 1, número 2. En el código anterior, se debe tener en cuenta que, aunque casi siempre se utilizan variables, para pasar los datos a función de invocación, se podría haber utilizado directamente el valor de esas variables, y haber indicado el código de la siguiente manera. Suma y muestra y entre paréntesis, 3, 5. El número de argumentos, que se pasa a función de invocación, debería ser el mismo que el número de argumentos que haya indicado función. No obstante, JavaScript no muestra ningún error si se pasan más, o, menos argumentos de los necesarios. El orden de los argumentos es fundamental, ya que el primer dato que se indica en la llamada, será el primer valor que espera el primer argumento de función. El segundo valor indicado en la llamada, es el segundo valor que espera el segundo argumento de función, y así sucesivamente. Se puede utilizar un número ilimitado de argumentos, aunque si su número es muy grande, se complica en exceso la llamada a función. No es obligatorio que coincida el nombre de los argumentos que utiliza función, y el nombre de los argumentos que se le pasan. En el ejemplo que vemos en pantalla, los argumentos que se pasan son, número 1, y número 2, y los argumentos que utiliza función son primer, número, y, segundo, número. Usando función, hemos podido guardar el proceso matemático deseado. En este caso, la suma de dos números. Para poder apreciar dicho resultado, en este ejemplo por fines educativos, hacemos uso del método alert, que nos muestra, a través de una ventana emergente, el resultado es 8. A continuación, se muestra otro ejemplo, de cómo crear una función, y que, obviamente si no se invoca a función, no funciona. Este ejemplo, consiste en guardar en función, el proceso matemático, que calcula el precio total de un producto, a partir de su precio básico. Empecemos por crear una función, a la que daremos un nombre, y entre los paréntesis, le pasaremos para este ejemplo, solamente, un argumento. Los argumentos, pueden ser cualquier cantidad deseada, o la cantidad, que se amerite crear, para cada caso en particular. Función, calcula precio total, y entre paréntesis, precio. En esta primer línea de código, hemos especificado que, función, lleva el nombre de, calcula precio total, y toma como argumento, a la variable, a la que en este caso hemos llamado, precio. Var, impuestos, igual, 1.16. Var, gastos envío, igual, 10. Var, precio total, igual, y entre paréntesis, precio, asterisco, impuestos, más, gastos envío. Alert, y entre paréntesis, precio total. Hasta este punto, ya hemos creado la función, y le hemos especificado, el proceso matemático, que queremos que se nos realice, cuando se llame a esta función. Ahora nos queda llamarla, o invocarla, para que se ejecute, o de lo contrario, de nada serviría, el haber creado esta función. Llamemos a nuestra función. Calcula precio total, y entre paréntesis, 23.34. El llamado a función, como podemos ver, es muy fácil de hacer, solo ponemos el nombre de la función, que fue antes creada. Luego ponemos, apertura y cierre de paréntesis. Que en este caso aloja un valor, que será destinado, al argumento llamado precio, que se creó, a la hora de crear función. Con este código, al hacerse el llamado a función, se ejecutará todo el código, que ella aloja. Así que, se ejecutará la operación matemática, brindándonos un resultado. La operación matemática, le suma los impuestos, y los gastos de envío, para obtener el precio total. Al llamar a función, se pasa directamente, el valor del precio básico, mediante el número 23.34. No obstante, el código anterior, no es demasiado útil. Ya que lo ideal, sería que función, pudiera devolver el resultado obtenido, para guardarlo en otra variable, y poder seguir trabajando con este precio total. Para poder almacenar en una variable, el resultado que nos devuelve función, se debe hacer uso, de la palabra reservada return. Vamos a ver por qué. Afortunadamente, una función, no solamente puede recibir variables, y datos, sino que también puede devolver los valores que ha calculado.
Al decir que puede devolver valores, nos referimos al hecho de que puede arrojar los datos que ha calculado, en dado caso, en el que queramos, extraer el resultado de la operación matemática que ha realizado función, para usarlo posteriormente en otras circunstancias. Para este tipo de casos, en los que se quiere devolver los valores que se han calculado dentro de una función, se utiliza la palabra reservada return, que siempre se suele notar al final de todo el código contenido en función, y que cumple el propósito de mandar a que se aloje el resultado de la operación matemática en el nombre de dicha función. Aunque función puede devolver valores de cualquier tipo, solamente puede devolver un valor cada vez que se ejecuta. Así que ahora, pasaremos a agregarle a nuestro código, alojado dentro de función, la palabra reservada, return. Return, precio total. Así de este modo, return nos ayuda a que función, o mejor dicho, a que el nombre de función, posea un segundo estado. El primer estado lo hace función, sin la ayuda de return. Este estado consiste en declarar a función, y permite que se ejecute el código contenido en función. Con una sola vez que haya ejecutado dicho código, JavaScript ya conoce el resultado de la operación matemática que almacena función. A partir de esto, es que return nos facilita las cosas, y nos ofrece un segundo estado, que nos permite que después de ejecutado el código contenido dentro de función, el nombre de función ahora pase a comportarse como una variable, y pueda almacenar el resultado del proceso matemático. Esto es muy útil, para poder usarlo cuantas veces sea necesario. Para usar el proceso matemático contenido en función, tantas veces como queramos, solamente se hace la llamada a función, se le pasan los argumentos que queramos, y por último, almacenamos dicha línea de código en una variable. Variable que almacenará el resultado de todo el proceso matemático contenido en función. Para que función devuelva un valor, solamente es necesario escribir la palabra reservada return, junto con el nombre de la variable que se quiere devolver. En el ejemplo que vemos en pantalla, la ejecución de la función llega a la instrucción return, precio total. Y en ese momento, devuelve el valor que contenga la variable precio total, a que se aloje en el nombre de función, que como ahora sabemos, ha pasado a su segundo estado, en el que se comporta como una variable, y almacena lo que le pasa a return. Como función, devuelve un valor, con la ayuda de return, ahora al invocar o llamar a función, desde cualquier parte del código, ya es posible guardar el valor de resultado devuelto por función, dentro de una variable. Así que lo siguiente que haremos, será pasarle el valor obtenido de la operación matemática, a una variable, de la siguiente manera. Var, precio total, igual, calcula precio total, y entre paréntesis, 23.34. Alert, y entre paréntesis, precio total. Crearemos otra variable para darnos cuenta que la operación matemática alojada en función, se ejecuta varias veces, o las veces que queramos. Var, otro precio total, igual, calcula precio total, y entre paréntesis, 56.00. Alert, y entre paréntesis, otro precio total. En este punto, el valor devuelto por función, se guarda en una variable. Y ahora podemos seguir trabajando con la variable precio total. Si no se indica el nombre de ninguna variable, JavaScript no muestra ningún error, y el valor devuelto por función simplemente se pierde, y por tanto, no se utilizará en el resto del programa. En este caso, tampoco es obligatorio que el nombre de la variable devuelta por función coincida con el nombre de la variable en la que se va a almacenar ese valor. Si función llega a una instrucción de tipo return, se devuelve el valor indicado por return, y finaliza la ejecución de función. Por tanto, todas las instrucciones que se incluyen después de un return se ignoran. Y por ese motivo, la instrucción return suele ser la última de la mayoría de functions. Para que el ejemplo anterior sea más completo, se puede añadir otro argumento a función que indique el porcentaje de impuestos que se debe añadir al precio del producto. Evidentemente, el nuevo argumento se debe añadir, tanto a la declaración de función, como a su llamada. Función, calcula, precio, total, y entre paréntesis, precio, coma, porcentaje, impuestos. Ahora proseguimos a poner, una apertura de llaves. Var, gastos envío, igual, 10. Var, precio con impuestos, igual, apertura de paréntesis, 1, más, porcentaje impuestos, barra inclinada de división, 100, cierre de paréntesis, asterisco de multiplicación, precio.
precio total, igual, precio con impuestos, más, gastos envío. Return, precio total. Cierre de llaves. Precio total, igual, calcula precio total, y entre paréntesis, 23.34,16. Alert, y entre paréntesis, precio total. Otro precio total, igual, calcula precio total, y entre paréntesis, 56.00,4. Alert, y entre paréntesis, otro precio total. Para terminar de completar el ejercicio anterior, se puede redondear, a 2 decimales, el precio total devuelto por función. Con redondear, nos referimos a la cantidad límite, de números decimales que contenga un número. Esto lo hacemos con la ayuda de la función, toFixed. Función, que ya vimos en anteriores videotutoriales. Return, precio total, toFixed, y entre paréntesis, tos. Que sería la cantidad límite, de decimales, que queremos obtener de cualquier número.